Bueno, adelante Marshall, a ver qué nos quiere decir. Muchas gracias. Han sido 3 días muy largos y yo realmente valoro muchísimo el debate que ocurrió aquí, la discusión presentado. Todos los lados hay que ser escuchados. Estoy de acuerdo con el médico que habló que los médicos ciertamente son una parte muy valiosa. Les den algo de alivio adicional, fuerza adicional y además municiones para que puedan seguir adelante. Hace varios años, mi médico, Michael Gottlieb, concluyó una charla hablando sobre un paciente que había tenido éxito en utilizar medios médicos no tradicionales para revertir un sarcoma de Kaposi, eliminando la evidencia de actividad viral y de mantener un sistema corporal que, aparte de tener los anticuerpos de HIV, estaba sano y firme, en buenas condiciones. Realmente este fue un paso importante para mi médico y yo me sentí honrado de ser el paciente al cual él se refería. Él no me mencionó por mi nombre, quiero decir. Él habló de mi proceso para demostrar que muchas maneras, incluyendo aquellas que están fuera de la medicina tradicional occidental, para poder combatir efectivamente a lo que se llama SIDA. Poco tiempo después, Elizabeth Glaser, una activista de SIDA pediátrica que tenía SIDA, escuchando mi discurso, pidió conocerme. Mi médico arregló la reunión y una mañana yo le toqué el timbre de su puerta, realmente muy entusiasmado de conocer una persona de tanta pasión, con su carisma y con su dedicación. Cuando abrió la puerta, me sonrió y me dijo, bueno, así que vos sos el chamán. Yo me reí y le dije lo que les voy a decir a ustedes ahora. Yo no sé nada de ser chamán, pero hay cosas que yo hago que quizás podrían servirte de ayuda. Entonces hoy, esta noche, yo voy a compartir mi proceso con ustedes en los ítems del menú de mi protocolo, quiero decir, y los resultados que he logrado, fisiológicos y psicológicos, mis observaciones sobre el debate del SIDA y mis sugerencias a otros pasajeros del HIV, tanto pacientes como médicos. Para cualquiera de ustedes que haya venido a escuchar lo que yo quiero decir y que espere una respuesta, lamento decir que no creo que haya una respuesta. Para mí hay solamente un proceso, un camino, una travesía que es íntimamente propia. Probablemente involucre algo de conversación con el miedo, con el terror, con la muerte, y ulteriormente que va a requerir una renuncia a la sabiduría, a la fuerza vital del universo. Una renuncia a partir de la cual yo pienso que va a venir el poder personal de lo que yo conozco del chamanismo o de la medicina tradicional. Un curador es un curador a través de una herida, una ventana de dolor hacia sí mismo, a través de la cual viene el comienzo de una autoconciencia y autoconocimiento honesto, y es eso lo curador, tanto para la persona como para otros. Para ustedes que están aquí y que están íntimamente afectados por el HIV, quizás para ustedes, como lo ha sido para mí, quizás sea la herida a partir de la cual esa travesía de autoconocimiento y poder comience. Mi nombre es Marshall Smith. En mi vida he sido muchas cosas. He ejercido muchas profesiones. He sido actor, músico, baterista, doctor en leyes, abogado, escritor de canciones, persona. Pero lo que nunca he sido
es una persona que no haya cuestionado la autoridad. Yo siempre he cuestionado la autoridad. Yo siempre he querido saber por qué. Siempre he preguntado, ¿cómo puedes estar tan seguro? Y siempre he pensado, ¿por qué debo confiar lo que tú me dices con tan poca prueba? Entonces, en el año 86, yo conocí a un maestro que cambió mi vida, que cambió mi apego a tratar de dilucidar todo y me llevó a una relación conmigo mismo que, aparte de esta reunión, no la hubiera tenido. Más sorprendentemente, el maestro me dio la vida, en un sentido de que yo empecé a desarrollar una intensa conciencia y apreciación y consideración por momentos, mientras que el resto de mi vida siempre había estado preocupado con el pasado y muy dedicado al futuro. En el sentido de que yo comencé a estar consciente y a honrar cada persona, cada fuerza vital, cada espíritu que encontraba, cuando mi foco hasta ese momento había sido principalmente yo mismo, mis necesidades, mi bienestar. Y cuando empecé a confiar en las fuerzas y el equilibrio natural, cuando antes yo realmente no había tenido ninguna conciencia de ese tema y había sido indiferente. Ese maestro me enseñó que nada es imposible, que la esperanza puede iluminar hasta la máxima oscuridad y que la sorpresa puede ser algo bueno. Ese maestro, digamos, el partero de mi segundo renacer, fue el SIDA HIV. O HIV-Sida. Yo les voy a contar mi historia. Mi régimen. No les voy a dar ninguna certidumbre de lo que yo usé y lo que funcionó para mí vaya a funcionar necesariamente para ustedes. Sí puedo decir que el último panelista habló prácticamente de todo lo que yo he utilizado y los derivo a ellos por lo que han ofrecido y por el material que presentan. Entonces ahora yo voy a hablar de mí mismo. Hubo un debate entre Pasteur y Claude Bernard a ver qué era más importante, el suelo o el germen. Y estaban hablando de la enfermedad. ¿Qué es lo más importante? ¿El huésped, la persona quiero decir, o la enfermedad? Les puedo decir que en 1984, 1985, yo era suelo fértil para hospedar al HIV. Estaba practicando derecho internacional, era una profesión de altísimo nivel de estrés. Varios años antes había tomado una decisión que yo consideraba poco inteligente, de haber elegido el derecho y no las artes. Había renunciado a una carrera muy buena de arte por el derecho y yo estaba desdichado con la elección que había hecho. Yo estaba pensando en el suicidio casi diariamente. No le había dicho a mucha gente eso, pero así me sentía. Y esto estaba agravado, como ustedes pueden creer y como deben creer por lo que han oído ahí, por lo que estaba pasando alrededor mío. Amigos que se estaban enfermando, una enfermedad misteriosa que al comienzo se le llamaba terminal, sin esperanza, final. Esa enfermedad estaba matando a mis amigos. Yo creía, siendo el suelo fértil que era, que solo sería cuestión de tiempo antes de que yo también cayera. Y ciertamente en el año 86, contra los deseos de mi médico de ese momento, me hice la prueba de HIV. Y no me sorprendió dar positivo. Me preguntaron, ¿necesita asesoramiento? En el momento que me dieron el resultado cero positivo, no, yo dije, estoy muy bien, gracias, y me fui. No estaba ciertamente bien, pero
todavía no había aprendido a procesar ese miedo, ese terror. En el año 87, habiendo pasado un año buscando en todas partes de mi cuerpo, con espejos tratando de verme la espalda, a ver si había algo que se estuviera desarrollando, alguna descoloración extraña. En el año 87 yo encontré en la pierna una cosa rara, extraña, un algo recrecido. Yo estaba en San Francisco, estaba haciendo manejo de una gira de James Galway, que es un flautista muy conocido en el mundo. Paré en San Francisco, llamé a un amigo, nos reunimos a comer y él me dijo, tenés suerte de haberme encontrado. ¿Por qué? Le pregunté. Bueno, porque casi me muero. ¿De qué? Y él me dijo, tuve neumonía por neumosis carini, tuve Kaposi y estuve a unos días de la muerte, pero mis médicos pudieron salvarme. Quedé en un estado de shock, no sabía que él había tenido problemas. Y más tarde a la noche vino al hotel, empezamos a charlar y me dijo, ¿querés ver cómo es una de estas cosas? Yo dije, sí, claro. Entiendan que yo ya tenía algo en la pierna que me estaba preocupando, ¿no? Y me mostró, y era exactamente igual a lo que yo tenía. Y más tarde a la noche nos abrazamos, él se rió, yo no le mencioné lo que tenía en la pierna, pero cuando volví a Los Ángeles, busqué una cita que me dijeron que era difícil, pero para mí no me parecía difícil. Conseguí una cita con Michael Gottlieb. Él me miró lo que tenía y me dijo, bueno, yo no me apresuraría a llegar a conclusiones, pero le voy a hacer una biopsia. Entonces eso me hizo. Fui a ver a un médico en Santa Mónica, Pamela Laurent, una mujer muy compasiva, muy buena. Ella me hizo una biopsia de esta cosa crecida que tenía en la pierna. En mi país tenemos lo que se llama personalidad tipo A. Yo no sé si ustedes la tienen aquí en la Argentina o si la llaman personalidad tipo A, pero ella era ciertamente personalidad tipo A, saltaba de un avión a otro, andaba en motocicletas, hacía prácticamente todo lo que podía hacerse para tratar de desafiar un peligro. Y esto estaba empezando realmente a impedirme esa posibilidad de vivir en desafíos. Yo tenía que ir a los tribunales, tenía un caso y tenía el portafolio en mi mano y me estaba por ir y con el portafolio en mi mano levanté el teléfono porque me estaban llamando y me dijo, bueno, tengo malas noticias para vos. Ciertamente se trata de un sarcoma de Kaposi y lo que tenés es un diagnóstico completo de SIDA. Le agradecí, colgué el tubo del teléfono, agarré el portafolio y fui ante la corte a presentar mi caso. Así comenzó. La gente me ha preguntado, ¿cómo te sentiste? Estaba aterrorizado, pero igual, como muchas personas que yo conozco, en muchos hombres de mi país, yo realmente puse el miedo atrás y continué para adelante. Esto solo podía durar un cierto tiempo. Era un momento, el año 86, 87, donde el SIDA y la nube negra del SIDA era lo más aterrador. En ese momento me mandaron a ver a un oncólogo que iba a prescribir, supongo, un curso de tratamiento. Y este médico, cuyo nombre he bloqueado de mi memoria, no me lo acuerdo. Pero bueno, podríamos hacer la investigación si alguien estuviera interesado. Me dijo, ¿sabe una cosa? Esta enfermedad que usted tiene es inexorable. No tiene cura. No le había preguntado, él me lo ofreció gratis esa información. Me levanté, me fui, no le había pagado la factura y le avisé a mi médico tratante que nunca más volviera a derivarle
a nadie a ese médico. Esa fue mi primera experiencia con la colusión o el cinismo que a veces está involucrado, quizás en la profesión médica y por cierto con los medios, al darle a esta enfermedad lo que quiera que sea, el poder de matar que tiene. Por intuición yo me di cuenta de un par de cosas muy al principio. Una era que no podía permitir que el pánico de los demás me confundiera. Para los que sean abogados y que estén en el público, en nuestro país tenemos un ritual que se llama el examen ante la sociedad de abogados, y para poder ejercer la profesión hay que dar estos exámenes. Es aterrorizador, y yo sabía que si yo estudiaba en un gran salón con todo el mundo para lograr la matriculación como abogado, que su miedo me sacaba toda mi inteligencia. Entonces, intuitivamente, al principio, yo sentí que este proceso para mí tenía que ser algo muy personal, que yo no tenía que dejar que el miedo alrededor mío me distrajera y me sacara mi propio poder. Era un punto muy importante. No tenía ninguna otra razón para creer eso más que mi propia intuición. Entonces, tomé dos posiciones muy desde el principio. Provinieron de un gran beneficio que mi médico me dio. Él sugirió, después de que yo escuché la información sobre la biopsia, que trajera a mi familia inmediata a la consulta. En ese momento tenía un sobrino que era muy jovencito, al cual yo quería mucho, una hermana que es muy querida y otros miembros de la familia. A su consultorio tenía que llevarlos para que ellos pudieran hacer cualquier pregunta, y yo también. Con una sala de espera llena de pacientes, me dio 1 hora de su tiempo, de modo que pudiera saber quién era yo, darle seguridad y reasegurar a mi familia. Y eso me dio una parte esencial de una relación médico-paciente. El médico necesita saber quién es el paciente. Tiene que existir un respeto mutuo entre el médico y el paciente, y entre el paciente y el médico. Hipócrates dijo que es mejor saber quién es el paciente que tiene una enfermedad que saber cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Porque eso va a ayudar a comprenderlo, ayudar al diagnóstico y en definitiva va a ayudar al tratamiento. Mi médico me dio esa cortesía y se lo recomiendo todo. Yo sé que es difícil, como dijo Ricardo, con la prensa, con la presión de la gente en el consultorio y la fuerza del tiempo. ¿Cómo puede uno pasar el tiempo que necesita para escuchar a una persona? Pero debe hacerlo. Es su obligación y responsabilidad como médicos y terapeutas hacerlo. Esa hora con Mike Gottlieb a mí me permitió sentir que yo tenía una parte en mi propio tratamiento, que yo tomaba parte en mi propio tratamiento, y en ese momento yo decidí no usar acetate. Bueno, no en ese momento, pero yo dije, si este es el único bala que queda en el revólver, yo voy a esperar y la voy a disparar en el último minuto si es que lo necesito. Con el tiempo, y por la tenacidad de muchos amigos que me han guiado hacia una trayectoria más homeopática y holística, he decidido no utilizar el acetate. No lo hice y en realidad no he utilizado ningún medicamento tradicional. Eso no significa que ustedes no deban hacerlo, ni que sí deban hacerlo. Esto es simplemente lo que yo hice. Ahora voy a hablar un poquito sobre mi proceso de lo que yo llamo los ítems del menú de mi protocolo y qué fue lo que usé. Espero que les resulte de valor. Y voy a dejarles mi número de teléfono, mi número de fax. Mi amigo José y yo tenemos un folleto respecto a algunos de los materiales. Estoy dispuesto para consultas, para que me lleguen a mí a través de alguna red, como quieran utilizar
como recurso. Les diré al principio, como otros han dicho hoy acá, muchos de los profesionales de la salud entre el público han hablado acerca de la necesidad de tener grupos con los cuales, Gareth dijo, que habló de la necesidad de tener personas con las cuales asociarse, respaldarse, amar, cuidar, abrazarse, gritar como parte de ese proceso. Mi naturaleza como ser humano, antes de conocerme a este maestro que fue el SIDA, era un clásico llanero solitario. Yo necesitaba hacer todo solo, necesitaba entender todos los pasos yo solo y ser totalmente responsable de los resultados, yo solito. Ahora soy bastante diferente y le doy el crédito de mi sobrevida, de mi felicidad, de mi cambio como persona, es al amor de mis amigos, de mi familia, de los animales, de los árboles. Todas esas cosas con las cuales yo comparto el espacio en este planeta y que son parte de mi experiencia. Un hombre que yo admiro profundamente y con el cual he tenido la capacidad de trabajar, Deepak Chopra, dice que si uno se sienta en una sala como esta, sus moléculas se van a mezclar inextricablemente con las moléculas de todas las otras personas en la sala, de modo que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes se llevan algo de mí con ustedes, pero también sus moléculas se van a regenerar completamente dentro de un periodo de 2 años, o sea que en 2 años pueden ser ustedes una persona totalmente nueva, piénsenlo. A ustedes les han dicho que se van a morir, pero si ustedes pueden superar ese periodo de 2 años, ya están todos nuevitos de todos modos, o sea que tienen otra vez una nueva vida. No es algo trivial esto es absolutamente científico. Ustedes se van de aquí con parte de mí, yo me voy, no puedo estar consciente de ustedes, pero nosotros compartimos el planeta y el espacio, ustedes están totalmente involucrados en mi bienestar y mi salud. Esto es así. En 1987, cuando me diagnosticaron, yo dejé de practicar la abogacía. Sentí que no podía manejar responsablemente una carrera difícil y procesar mi propio miedo, mi propia rabia y avanzar hacia la salud. Por suerte podía darme el lujo de hacerlo. Literalmente me fui al desierto que está en las afueras de Los Ángeles, tenía una casa y medité, grité, toqué tambores, me desintegré y gradualmente con el tiempo los amigos que eran más tenaces que yo me sacaron de eso y me iniciaron en un camino que ha llevado a mi bienestar. Y aquí están los elementos. Ya escucharon muchos de ellos hoy. Tengo un fuerte compromiso con el ejercicio aeróbico. Hago baile, danza aeróbica, lo hago desde 1984. Creo, como Bernie Siegel y otros, que el oxígeno que uno mete en su cuerpo es sanador. Necesitan hacer eso, necesitan andar en bicicleta, necesitan salir a correr si pueden. Si no son capaces de hacer tanto, hagan algo. Hagan algo que involucre ejercicio, porque eso es un tónico y va a contribuir a su bienestar. Estoy convencido de eso. En 1984 yo empecé y sigo haciéndolo hasta la fecha. Voy al gimnasio regularmente. Si no pueden ir solos, encuéntrense a alguien que vaya con ustedes. Les aseguro que se convierte en parte de su régimen. En 1986, mi amigo José, que está en la sala y que vino de Los Ángeles conmigo, debería ser mi amigo y pareja, me inició en una forma de meditación que yo era escéptico, pero mi amigo José es un científico muy distinguido que lo había aprendido en Madrid y lo había hecho durante muchos años y me pidió que suspendiera un poco mi mi incredulidad y que le diera un intento. Empecé a hacer TN, meditación trascendental, y no sé si tenía valor o no medir los CD4, pero mis células Helper habían aumentado un 60% y mi relación se había invertido de negativa a positiva. Le ofrezco el dato como por lo que valga, ¿no? Y además, a medida que yo meditaba, sentía una profunda sensación de tranquilidad y conexión
conexión con algo que era más profundo que lo que yo hubiera llegado nunca antes, de lo cual yo podía obtener fuerza. Se utilice esa forma de meditación o cualquier otra, perdón, es como una cita consigo mismo. A eso lo llamo yo meditación. Es la cita consigo mismo para hacer esta tranquilización personal, que es muy, muy importante. En 1987, otra vez, a través de la intervención de mi amigo José, me presentó lo que yo considero es probablemente la parte más importante de mi protocolo. Fui a Esalen, un instituto de enseñanza en Big Sur, en California, para un curso que se llamaba Visualización de la Sanación, ofrecido por varios profesores, incluyendo el profesor Samuels. Probablemente se encuentran todas las referencias de los materiales en los materiales que yo les voy a dar, pero si no les voy a dar el contacto con mucho gusto. Jean era asistente de investigación de Carl Simonton, un doctor, un oncólogo que fue pionero en esta forma de sanación. En ese momento yo fui porque tenía el Kaposi en mi pierna, no se lo dije a Jean, no le dije a Jean que lo tenía, ni siquiera le hablé. Simplemente escuché lo que me dijo. Tiene a su alrededor una fiereza, una pasión que para mí fue irresistible. Su premisa era que, como había dicho Simonton, que se podía inducir en uno mismo enviando mensajes visuales hacia sí mismo y hacia su cuerpo el mismo tipo de respuestas de sanación que podía generar la medicina, pero sin toxicidad o efectos secundarios posibles. Ella dijo que no es simplemente cuestión de amarse a uno mismo y aceptarse a uno mismo, si bien estas son cosas muy importantes, sino que es importante sentir que ustedes tienen en los medios para utilizarlos dentro de su propio cuerpo, aunque sea extremos, para limpiarse de intrusos y limpiarse y purificarse. Y yo le creí, y en ese momento era importante que yo le creyera. No dudé, para mí ella se convirtió en una gurú. Y nunca había tenido un gurú yo, porque yo era muy escéptico, como ya les dije, de cualquier cosa que yo no pudiera experimentar por mí mismo. Pero bueno, esto tenía sentido y me tocó alguna cuerda, alguna fibra interna y empecé a utilizarlo y desarrollé con su asistencia ejercicios de visualización que empecé a utilizar. Esto fue en agosto del 87 cuando la visité. En diciembre del 87 me habían programado para extirparme el Kaposi de la pierna con cirugía plástica. Y era un problema porque me iba al gimnasio y me daba vergüenza que se viera. Así que me ponía una cinta elástica alrededor o algo. Entonces lo íbamos a sacar por cirugía plástica. Y como lo tapaba, no me di cuenta que era lo que estaba pasando. Había estado haciendo varios ejercicios. Uno para limpiar el torrente sanguíneo, otro como una especie de láser que se hace con la luz para como afeitar esta cosa de la pierna. Lo mismo que haría el cirujano, pero lo estaba haciendo yo mentalmente. Y un par de otros ejercicios que me daban una sensación de participación en mi propio bienestar. Y voy a ser un poquito más específico más tarde. Para el momento en que empecé a ir al quirófano, o al consultorio, me saqué el vendaje y me di cuenta que la cosa prácticamente había desaparecido. Fui al médico, cancelé la cirugía y le dije, mire lo que pasó. Y el Kaposi había desaparecido. Él no había visto suceder esto nunca antes así. Yo, por cierto, no había esperado que esto sucediera. Y entonces me encontré creyendo que mi asociación con mi propio cuerpo había sido fundamental para revertir un diagnóstico de SIDA, porque en ese momento, si ustedes tenían HIV y un sarcoma de Kaposi, una de las enfermedades del huésped, eso era el diagnóstico de SIDA. O sea que si el Kaposi había desaparecido, yo ya no era paciente de SIDA, con lo cual no les puedo imaginar, no les puedo contar la alegría, la felicidad que se me acumuló adentro, sintiendo que esa esperanza era de hecho posible. Los pasos
para un ejercicio de visualización son simples. Jean ha publicado un libro que se llama Imaginería en Sanación. Se requieren 3 cosas para hacer un ejercicio de visualización. Se dibuja una imagen de la enfermedad que puede ser fisiológicamente correcta o metafórica. Se diseña un tratamiento para la enfermedad y ustedes se aseguran de que el intruso, el patógeno, como lo quieran llamar, se salga de su cuerpo, de sacarlo de su cuerpo. El año pasado, con mi propio éxito de hacerlo, o bueno, esto ha ocurrido ya 3 o 4 veces en los últimos 7 u 8 años, de que se han revertido estos caposis sin quimioterapia, sin medicina tradicional. Un amigo mío me vino a ver el año pasado, cuya esposa estaba por tener su primer hijo. Ella tenía un quiste ovárico bastante considerable, que había sido revelado por una ecografía. Él vino y me dijo, ¿no te importaría hablar con ella? Pues un poco escéptica, pero por ahí esto le resulte útil. Le dije, sí, claro. Entonces nos sentamos en un restaurante, le conté mi experiencia y logró entender que yo por lo menos creía que lo que yo había hecho era efectivo. Hablamos de posibles ejercicios que ella podría utilizar y lo utilizo como un ejemplo de un ejercicio de visualización. Ella tenía un quiste ovárico que estaba cerca del cuerpo del bebé que se estaba desarrollando. Jean cree que, por ejemplo, si ustedes utilizan cualquier medio posible de eliminar un intruso, podría incluir algo explosivo, podríamos tratar de hacerlo explotar. Lo que quieren ustedes utilizar visualmente para eliminarlo y para sentir fuertemente que uno lo ha eliminado es suficiente, pero hay un peligro. Esto estaba muy cerca del niño, entonces cualquier cosa que fuese abrupta, cualquier cosa muy evidente, potencialmente podría dañar al feto. Y era un problema que ella y yo analizamos durante un día hasta que nos dimos cuenta que había una posible solución. El tumor se convertiría en una masa de hielo fea en el lugar incorrecto, un intruso. El tratamiento, la segunda parte, la terapia, iba a ser derretir ese hielo. Y lo que Dina agregó, mi amiga, fue que ella le pediría al bebé, que era solo un feto, que también ayudara. Entonces ella aplicaría calor, en sentido de visualización, y ella le pediría al bebé que aplicara calor, y el tumor se derretiría, ella lo visualizaría entrando en su sistema urinario y sería consciente de cuando saliera de su cuerpo. Ella hizo el ejercicio, si bien tuvo dificultades para empezar, simplemente por la dificultad de hacer un proceso como este, hizo el ejercicio en forma religiosa durante varios meses. Ella creía que era eficaz. Se hizo una ecografía justo antes del nacimiento del bebé y el tumor había desaparecido. El médico le dijo, mire, no tenemos ni idea de dónde se fue ni por qué se fue. Y ella sí sabía, o por lo menos ella consideraba que lo sabía. Lo que no mencioné es que cada vez que le pedía al bebé que aplicara calor desde la dirección del bebé, el bebé pateaba. Ella empezó a comunicarse con su bebé antes de su nacimiento y utilizó esa asociación, cree ella, para ayudarla a sacarse un tumor. Existe mucha investigación en esta área, se está utilizando cada vez más, yo se los recomiendo porque firme y fuertemente creo que a mí me ha ayudado muchísimo la función que yo cumplo cuando veo a Jean y cuando trabajo con ella y me he convertido ya ahora en alguien que trabaja con ella, es ayudar a la gente, asesorar a la gente en la visualización. He sido director de teatro, con lo cual parte de lo que yo hago es para mí fácil visualizar y ver cosas y ayudar a configurar y a focalizar sus visualizaciones. Y si es de interés para ustedes, con mucho gusto los puedo ayudar. En 1988 empecé algo que probablemente sea menos tradicional todavía de lo que muchos de ustedes estarían interesados en hacer. Y supongo que corro el riesgo de que se rían de mí, pero es parte de mi ceremonia y parte de mi proceso. Empecé a trabajar a pedido de un amigo que no quería que me muriera, con un chamán, una persona que practica y enseña
La medicina tribal, la iniciación de un chamán o de cualquiera en los estudios chamánicos involucra en la experimentación de la muerte. El chamán tiene que experimentar la muerte para poder salir del otro lado y enseñar. Eso es algo esencial. Podemos hablar con más detalle de lo que hice, pero les aseguro que yo experimenté lo que para mí se sintió como la muerte varias veces. Ahora he estado trabajando con esta gente durante 5 o 6 años. El miedo a la muerte entonces ya no lo tengo. Eso probablemente haya sido la parte más liberadora de mi terapia. Puedo entrar en más detalles en otro momento. Puedo decir que la gente de aquí ha hablado de desintoxicación. Para mí, la gran toxina es el miedo. Lo que quiera que ustedes hagan, sea a través de formar grupos de ayuda o que tener gente alrededor que los ama o recurran a algo tan extremo como los estudios chamánicos. La desintoxicación del miedo es crítico. Yo les digo con absoluta convicción que el miedo es lo que mata. Y yo me pongo de pie aquí, como quiera que yo muera, cuando quiera que yo muera, no tengo miedo y no voy a permitir que la prensa me asuste ni que la ortodoxia me asuste. Yo he elegido un camino diferente. He elegido un camino diferente con la ayuda de mi médico, que es lo más interesante, y me ha hecho una persona más sana que lo que yo haya sido jamás antes. Soy muy diferente, si bien mis amigos a veces discuten un poco esto, mi amigo José por ahí lo discute un poco porque me conoce hace mucho tiempo, pero soy muy diferente de lo que soy, lo que era hace 9 a 8, 9 años atrás. No juzgo tanto, no estoy tan enojado, me conecto con todas las partes de mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. No creo que tenga que dilucidar todo y saber todo. En realidad me da cierto placer no saber todo. Y siempre hay un maestro a la vuelta de la esquina y siempre hay algo por aprender. Y esa persona no tiene que ser augusta ni tener un título. Esa persona puede ser cualquiera que pase por la calle. Así que siempre hay algo para aprender. Y esa desintoxicación del miedo es lo más importante. Y lo último que quiero recomendarles como parte de ese estudio chamánico es la importancia de las ceremonias. Yo he estudiado las ceremonias de los indios americanos, he estudiado las ceremonias de otras culturas en otras partes del mundo. No voy a decirles que soy un experto en antropología, pero que sí que me he tomado conciencia de que en nuestro país, por lo menos en los Estados Unidos, nosotros hemos eliminado la ceremonia de nuestras existencias. Es poco frecuente que las familias ni siquiera coman juntas, lo cual probablemente constituya la ceremonia más básica. No nos sentamos ya alrededor de los fuegos de los campamentos y como tribu analizamos el bienestar de la tribu. Estamos disociados, fragmentados, desconectados y no hay lugar para la ceremonia. Y yo les digo, tienen que recuperar la ceremonia, volverla a traer a sus vidas. ¿Qué aspecto tiene eso? Para mí la ceremonia es la conciencia, el tomar conciencia de la importancia del momento. En el estudio chamánico, antes de comenzar un viaje hacia el miedo, uno expresa su intención. Mi intención en esta conferencia es dar lo que quiera que yo tenga a ustedes para su facultación, para darles más poder, para que lo usen, para que puedan crecer o para lo que fuere. Mi intención es darles lo que quiera que yo tengo. Y si yo expreso esta intención conscientemente antes de comenzar, hace que lo que yo tenga que decir tenga más valor. Es este sentido de ceremonia lo que yo sugiero, que es parte, por cierto, de mi fuerza, de mi convicción, y yo creo que va a resultar útil que ustedes lo analicen. En 1989, habiendo abandonado la práctica de la abogacía, volví a estudiar actuación durante un periodo y me introdujeron al Tai Chi. Y eso también tuvo mucho sentido. Un derivado del Tai Chi, como Alfredo mencionó, es el Qigong.
Y José ha estado 2 oportunidades para estudiarlo. Acá nosotros los hacemos los ejercicios, debería hacerlos más frecuentemente. Lo que hace es recorrer el cuerpo para eliminar los bloques que atrapan la toxicidad. Se los recomiendo. En el 90, 91, el 92, vitaminas, suplementos, hierbas chinas. Ustedes han escuchado excelentes presentaciones al respecto. José y yo estábamos sentados entre el público y asentíamos cuando se mencionaron ciertos suplementos como el selenio, por ejemplo, y otros, el astrágalo, cosas que tienen propiedades que favorecen la salud y que se pueden utilizar no como una bala mágica, sino como un enfoque tonal a la bienestar. Hay quien también mencionó otros tipos de medicinas como parte de la medicina de la meditación trascendental. Hemos utilizado hierbas que se basan en la ciencia de la vida y que mira todas las cosas como parte de un equilibrio. La enfermedad se produce cuando el cuerpo está fuera del equilibrio, con lo cual es responsabilidad de ustedes volver a poner a su cuerpo en equilibrio. No es responsabilidad de sus médicos, es de ustedes la responsabilidad. Hay algunas culturas en las cuales el médico solamente recibe pago por sus servicios. A ver, ¿cómo es esto? El médico no le pagan cuando uno está enfermo, sino cuando uno está sano. Entonces, como parte de lo que el médico les recomienda en